El día de hoy vamos a conversar sobre amenazas avanzadas y técnicas de mitigación. Ciberseguridad es un campo que evoluciona constantemente. Todo el tiempo aparecen nuevas amenazas, todo el tiempo aparecen nuevas vulnerabilidades, nuevos ataques. Entonces, nosotros como profesionales en ciberseguridad tenemos que adaptarnos siempre a estos cambios. Entonces, pues existen maneras de poder protegernos contra los ataques y también tenemos que pensar de qué manera exactamente nosotros podemos mejorar nuestra seguridad. Hoy vamos a ver lo que es técnicas avanzadas de detección y mitigación de ciberamenazas, también para poder ver cuál es la manera con la cual nosotros podemos asegurarnos de que realmente las amenazas nuevas y evolucionadas se pueden encontrar con una debida protección por parte de nosotros. En ciberseguridad nosotros tenemos que trabajar siempre con mejora continua de nuestros controles. Los controles se van a dividir normalmente en tres grandes grupos: controles preventivos, detectivos y correctivos. Entonces, el ciclo de la ciberseguridad va a funcionar de la siguiente manera. Yo voy a tratar de primero identificar los activos que yo tengo que proteger. Una vez que yo tengo los activos que tengo que proteger, yo voy a ver cuáles son los riesgos que yo tengo sobre esos activos. Entonces, una vez que yo tengo los riesgos sobre esos activos, yo lo que voy a hacer es básicamente ver cómo voy a tratar esos riesgos. Y normalmente yo tengo diferentes maneras de tratarlos. Recordemos que los riesgos son una probabilidad de que un evento ocurra. Entonces, cada riesgo va a tener asociado una probabilidad, que es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, y también va a tener asociado un impacto. Ok, si el riesgo se materializa, ¿cuánto impacto nosotros vamos a tener? Siempre es una buena idea ver cómo nosotros podemos manejar esos números de impacto a nivel cuantitativo. ¿Okay? Porque claramente a nivel cualitativo nosotros podemos decir, bueno, vamos a realmente perder estos sistemas o vamos a perder esta base de datos. Pero tratar de cuantificar esto realmente a nosotros nos va a ayudar mucho para poder comparar luego ese riesgo con otros. Ahora, vamos a definir los riesgos, vamos a ver cómo los vamos a tratar. La primera técnica de tratamiento de riesgos es la mitigación. Que una mitigación de un riesgo es establecer controles donde ese riesgo va a reducirse, ya sea en términos de probabilidad o del impacto, o más bien ojalá en ambos, ¿verdad? Entonces yo podría, si mi probabilidad es 10% y el impacto son 100 millones de colones, por ejemplo, entonces si yo establezco controles, por ejemplo, agrego un firewall nuevo, cifro los datos, parcheo los sistemas, pongo un sistema automático de detección, entonces yo podría reducir ese riesgo, digamos, y ahora sí, la probabilidad es un 2% y el impacto es de 20 millones de colones porque segmenté los sistemas y realmente ahora si alguien logra vulnerar esa parte solamente va a tener acceso a una parte, no a todo. Ok, entonces eso se llama mitigación de un riesgo. Siguiente técnica es transferencia de riesgo. Cuando transferir el riesgo significa pasar esa responsabilidad del riesgo a alguien más. Normalmente eso se hace a través de seguros o a través de contratar servicios de terceros. ¿Okay? Entonces, con los seguros, ¿cómo es que funciona? Bueno, tengo un riesgo de que mi centro de datos puede ser destruido por un terremoto. La probabilidad es de un 1% y el impacto es de 500 millones de colones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo voy y aseguro mi data center.
Entonces yo aseguro mi centro de datos, entonces ahora sí, yo pago una prima del seguro, eso tiene un costo para mí, pero el riesgo ya lo tiene alguien más. ¿Quién? La aseguradora. Ok, entonces en este caso sucede cualquier cualquier problema no, lo que está descrito en el riesgo, ¿verdad? Se materializa el riesgo, tenemos el terremoto, el data center queda destruido, la aseguradora me paga, yo no perdí nada, ¿sí? Entonces eso es transferencia de riesgo. Después tenemos la eliminación del riesgo. ¿Cómo elimino yo el riesgo? Bueno, eliminando el activo como tal o cambiando la configuración de tal manera que ese activo ya realmente no exista. O sea, que ese riesgo más bien ya no exista, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, por ejemplo, yo tengo una información que la tengo guardada en un sistema que tiene X vulnerabilidad. Entonces yo tengo un riesgo de un 15% de que ese sistema puede quedar vulnerado y tengo un impacto de 20 millones de colones. Si esa información, pues, si alguien se la puede robar, entonces esa información para mí cuesta ese monto. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de nosotros simplemente tratar de mitigar o hacer algo, ¿verdad? Para que eso funcione mejor, agarramos esa información y la pasamos a otro lado, donde está más segura. Entonces ya ese riesgo como tal no existe, entonces quedó eliminado, ¿verdad? Claro, puede haber otro riesgo en otros sistemas donde nosotros lo pasamos. Claramente, vamos a tener que tratarlo y ver qué se puede hacer con él. Pero ya ese riesgo en particular, yo ya no lo tengo. Y la cuarta técnica es la aceptación. La aceptación normalmente es cuando nosotros aceptamos el riesgo tal cual, decimos no le vamos a hacer absolutamente nada, porque cualquier técnica de mitigación cuesta más de lo que vale realmente los datos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo funciona? Bueno, yo podría tener algo que tiene un probabilidad de riesgo de un 1%, que es muy baja, y el impacto de 500,000 colones. ¿Ok? Entonces yo podría decir, bueno, si yo en este momento voy a establecer un control para controlar ese 1% por este monto relativamente pequeño, ¿verdad? A mí me va a costar 10 millones de colones poner los controles. O sea, no lo voy a hacer. Prefiero perder, digamos, perder esa información con este valor, ¿verdad? Que realmente poner un control que me cuesta 20 veces más. Sí, entonces eso es cuando hablamos del tratamiento de riesgos. Ahora, cuando nosotros vamos a diseñar los controles, vamos a ir primero por la parte preventiva, ¿sí? Entonces, para mí lo más importante es ver si yo puedo prevenir que un ataque suceda. ¿Ok? Entonces, todo lo que son métodos preventivos, ¿okay? Que limitan el acceso, filtran el acceso, se aseguran de que nosotros no, de que, por ejemplo, los datos no pueden ser accesados. O sea, todo lo que previene el ataque va primero. Entonces, si el control preventivo falla, o los controles, porque podría tener múltiples, si los controles preventivos fallan, entonces lo que nosotros vamos a hacer es emplear controles detectivos, ¿sí? Realmente la idea es tener de todos los controles. Entonces tengo preventivos, luego pongo los controles detectivos. El control detectivo está ahí no para prevenir, sino para detectar si algo está pasando, ¿ok? Entonces con el control detectivo yo puedo darme cuenta de que hay un ataque en curso. Entonces yo puedo actuar y puedo detenerlo, puedo contenerlo, puedo hacer cualquier tipo de procedimiento que yo necesito para poder pues contener ese ataque y asegurarme de que pues el impacto sea el mínimo. ¿Ok? Y después de los controles detectivos vienen los controles correctivos. El control correctivo es, ok, eso es lo que yo voy a hacer para rápidamente recuperar mi negocio. Por ejemplo, un control correctivo muy importante es una restauración de respaldo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, al final está bien, me borraron la información, el control preventivo no funcionó, el control detectivo lo detectó, pero para cuando lo detectó ya habían borrado una gran parte de información, no hay problema, tengo un respaldo, que es mi control correctivo, restauro el respaldo y sigo operando, ¿sí? Entonces eso es bastante importante para nosotros tener en cuenta con los controles. Ahora, sobre cada incidente de seguridad, después de pasar por la fase correctiva, vamos a la fase de análisis. Y la fase de análisis es, ok, ¿por qué falló el preventivo? ¿Por qué detectamos tarde con el detectivo? ¿Por qué el correctivo tardó más de la cuenta? Por ejemplo, entonces analizamos todo lo que pasó y nos devolvemos otra vez para mejorar nuestros controles. Ese es el proceso de ciberseguridad.
Ahora, claramente, diferentes ataques ameritan diferentes tipos de protección, diferentes controles, y para poder hacerlo, nosotros necesitamos saber cuáles son esos ataques, ¿okay? Y tenemos que también entender qué controles nosotros podemos tener. Dentro de la lista de amenazas que nosotros podemos mencionar, probablemente la más peligrosa y la más letal es el ransomware. Ransomware es realmente una manera donde los ciberdelincuentes pueden denegarnos el acceso a la información solicitándonos un rescate. ¿Cómo lo hacen? Cifrando la información sin nuestro permiso con una llave que realmente para nosotros es irrecuperable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que la información está cifrada, los ciberdelincuentes solicitan a nosotros un rescate, normalmente en forma de criptomonedas, para entregarnos la llave para poder descifrar los datos. ¿Recibimos nosotros la llave después de eso o no? Eso es un tema. En algunos casos ha sucedido que sí, en otros que no. Pero realmente han sido los ataques muy devastadores para las compañías. De hecho, muchas compañías han quebrado a causa de ransomware, más cuando ese ataque acaba de salir. En 2017 salió el primer ransomware que se llamaba WannaCry, que explotaba una vulnerabilidad a nivel de sistemas operativos Windows, ¿sí? Y a partir de ahí, pues han habido varias olas de ransomware hasta que se logró contener un poco. Y realmente con ransomware, nosotros lo que normalmente vamos a hacer es asegurarnos de tener una copia de la información, ¿verdad? Copia de la información separada, o sea, no conectada a la misma red, ¿okay? De la cual nosotros podemos restaurar, ¿verdad? Ejemplos más comunes de ransomware o los más recientes, quizás Colonial Pipeline 2021, donde realmente se interrumpió todo el flujo de combustible en los Estados Unidos. Eso fue bastante feo. Después JBS, una de las productoras más grandes de carne en el mundo. Entonces, realmente todos estos ataques son muy complicados de mantener. Y realmente una protección contra ransomware es un buen respaldo, ¿verdad? Y pues claramente toda la seguridad que nosotros podemos tener a nivel común, ¿sí? Por ejemplo, parcheo de los equipos, por ejemplo, el manejo de vulnerabilidades en nuestros equipos, que entonces realmente nosotros queremos siempre estar preparados para ese tipo de ataque. Entonces, obviamente, entre más devastador es el ataque, más atención le tenemos que poner nosotros. Después, otro tema importante a nivel de ataques avanzados son los ataques de día cero, lo que se llama. Un ataque de día cero es un tipo de ataque que puede ser realmente cualquier cosa, cualquier vulnerabilidad. No hay un tipo definido. Lo que sucede con los ataques de día cero es que son vulnerabilidades o son ataques que se acaban de hacer y todavía no hay una defensa contra ese ataque. Entonces, por ejemplo, si hoy sale un ataque nuevo que está diseñado para explotar una cierta vulnerabilidad en los equipos, ¿ok? Entonces, mientras eso pasa, mientras las compañías se dan cuenta, mientras hacen mientras el parche se aplica, van a pasar días, sino semanas, sino meses, ¿verdad? En ese tiempo hay un montón de sistemas vulnerables porque en ese momento hay un ataque, pero no está la protección implementada, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema. Así pasó en 2017 con WannaCry, con ransomware, ¿sí? Donde básicamente había una vulnerabilidad que se llama Eternal Blue. Esa vulnerabilidad de Eternal Blue, tenía permitía acceso a los sistemas operativos Windows para poder básicamente inyectar este ataque. Okay, entonces se propagó a través de esos sistemas y realmente afectó una gran cantidad de compañías. ¿Cuál es la protección contra los ataques de día cero? Bueno, primero siempre estar con los parches, ¿verdad? Aunque
claramente puede haber alguna vulnerabilidad nueva que nos va a afectar y nosotros no tenemos protección aún porque no existe, ¿verdad? Pero por el otro lado, también nosotros tenemos que entender que para que un ataque de día cero puede ser ejecutado, tiene que haber sistemas accesibles por los hackers. ¿Ok? Tienen que ser sistemas accesibles por los hackers. Entonces, todo el resto, la protección de nuestra red, de nuestros usuarios, todo eso realmente vale. Porque de esta manera yo puedo reducir mucho la superficie de ataque y yo puedo realmente asegurarme de que los hackers no tengan acceso a la red de la compañía. Porque normalmente los sistemas externos, o sea, los que tienen acceso al exterior, o más bien los que tienen acceso desde el exterior, que normalmente son nuestros servidores web, son nuestros servidores de correo electrónico, son nuestros servidores DNS. Normalmente ese tipo de servidores pues van a tener una protección bastante avanzada. Donde muchas veces no sucede esto es en las, digamos, lo que está dentro del perímetro, ¿verdad? Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que estar muy seguros de que todo esté debidamente protegido. Otra manera importante como nosotros podemos protegernos de los ataques de día cero es lo que se llama Threat Intelligence o inteligencia de amenazas. ¿Esto cómo funciona? Bien, nosotros como profesionales en ciberseguridad, trabajando en un ambiente tan cambiante, que evoluciona todo el tiempo, ¿sí? Porque siempre salen nuevas amenazas, siempre salen nuevas vulnerabilidades, siempre salen nuevos ataques. Entonces, es importante que no nos mantengamos inactivos o desactualizados, ¿sí? Entonces, toda la parte de Threat Intelligence lo que quiere decir es, bueno, tratemos de ser proactivos. Nada nos cuesta meternos en los mismos círculos donde están discutiendo los nuevos ataques, ¿ok? Mucha gente incluso se mete, por ejemplo, a lo que es la Deep Web, ¿verdad? Para poder investigar ahí qué cosas nuevas están saliendo y para nosotros estar preparados, ¿verdad? O sea, no, las herramientas en sí no son malas. Por ejemplo, la Deep Web no es mala si uno la usa para fines que tiene que usarla. Por ejemplo, de ir a ver qué protección puede tener, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nosotros los podemos hacer para estar informados de todo lo que está pasando, ¿sí? De saber cuáles son las nuevas amenazas, saber cuáles son los nuevos ataques, ¿ok? Y nosotros estar preparados en eso antes de que esas cosas tomen importancia, ¿verdad? Entonces, la parte de Threat Intelligence nosotros deberíamos de igual implementarla en nuestras compañías, ¿sí? Para asegurarnos de que los profesionales en ciberseguridad estén debidamente informados y pueden proactivamente, con tiempo, implementar controles y defensas contra las nuevas amenazas. Otro tema importante que también quería comentar dentro de las amenazas avanzadas que nosotros podemos tener es lo que se llama APTs, Advanced Persistent Threats. Un Advanced Persistent Threat es un ataque, pero normalmente es un ataque dirigido, y el problema de estos ataques es que normalmente los hackers van por un objetivo específico, ¿verdad? No es de esos ataques comunes que se aplican a millones de diferentes compañías y personas y todo eso a ver cuál pega, sino que realmente son grupos de hackers que lo que hacen es ir por un objetivo muy específico, ¿verdad? Se conectan o tratan de vulnerar una organización, pero donde lo logran hacer, realmente nosotros no vamos a detectar su presencia. La idea más bien es que no se detecte la presencia, sino que eso es lo que se hace, a diferencia de otros ataques que suelen ser muy rápidos y muy destructivos. Los APTs normalmente son muy sutiles y muy prolongados, ¿verdad? Entonces, en este caso, la idea es quedarse dentro de la red del cliente por muchísimo, o la víctima más bien, la red de la víctima, por muchísimo tiempo, ¿sí? Y ver de qué manera pueden extraer la mayor cantidad de información sin ser detectados. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, con instituciones que manejan, por ejemplo,
temas fiscales, que manejan temas bancarios, que manejan temas de seguros, porque son organizaciones que están en constante evolución, siempre se agrega más información nueva, ¿sí? Entonces a ese tipo de hackers les sirve mucho quedarse dentro de la red y simplemente estar sacando siempre información nueva sin realmente ser detectados, porque el momento que ya ellos los detectan, entonces ya se toman las medidas y pues no digamos, no pueden seguir haciendo esto. Ok, entonces en el caso de los ATPs, el objetivo no es simplemente llegar a robarse una información y salir, ¿verdad? Sino, más bien, mantener acceso continuo y realmente, pues, seguir extrayendo información. Normalmente los ATPs son ejecutados por grupos de hackers con muchos recursos, muy sofisticados, por eso son muy difíciles de contener también. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo muy famoso fue un ataque a SolarWinds en 2020, donde lo que hicieron fue más bien entrar en la empresa. El tema es que, bueno, SolarWinds, digamos, es una empresa muy importante que provee, digamos, da software de monitoreo, de un montón de cosas. Entonces lo que hicieron fue más bien insertar código malicioso en las actualizaciones que SolarWinds después repartió a un montón de clientes alrededor del mundo, dándoles acceso a los hackers a esas redes. Entonces fue una cosa realmente muy, muy complicada, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de, bueno, detección y mitigación de esas amenazas, pues hay ciertas técnicas que nosotros deberíamos de considerar más allá de lo tradicional, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de tradicional, ¿qué es lo tradicional? Bueno, lo tradicional normalmente se considera, por ejemplo, defensa perimetral, ¿sí? Cuando... Y eso funcionaba así muy bien antes, ¿verdad? Donde una compañía tenía uno o varios data centers, tenía una oficina o varias oficinas, entonces era suficiente encerrar el perímetro de red, ¿ok? Porque nosotros sabíamos perfectamente cuáles eran los puntos de contacto con el mundo exterior, ¿sí? Entonces, eso es mi enlace a internet, eso es mi enlace con la otra sucursal, eso es mi enlace aquí, mi enlace, digamos, a un proveedor. Entonces, era muy fácil de controlar. Bueno, no fácil, pero era sencillo de entender qué es lo que había que controlar, ¿verdad? Entonces, así es como funcionaba. Ahora, resulta que ya en estos momentos nosotros no podemos contar con esto. ¿Por qué no podemos contar con esto? Porque el perímetro cambió, evolucionó, ¿verdad? Ya nosotros en ese momento no tenemos un data center y una oficina, sino que tenemos nubes que no están bajo nuestro control, están fuera, están en internet. Tenemos usuarios remotos conectándose de todos los lados del mundo, ¿verdad? Entonces, de cierta manera eso cambió después de la pandemia, ¿sí? Entonces, y básicamente como hubo tanto trabajo remoto y tantas conexiones remotas y todo, entonces se tuvo que cambiar todo el paradigma de cómo se debe manejar la seguridad. Entonces, en ese momento ya nosotros no estamos hablando de un perímetro de redes, un perímetro de red de acceso, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un perímetro de identidad. ¿Qué significa eso? Que en este momento, si nosotros nos podemos asegurar de que el usuario que está conectando a un recurso es un usuario legítimo, entonces no tengo ningún problema, ¿sí? Eso es cómo funciona. Y para eso se implementó una nueva metodología que se llama Zero Trust, básicamente cero confianza, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué es lo que hacíamos antes? Para nosotros antes era, yo tengo mi perímetro de red, entonces todo lo que es interacción de ese perímetro con el mundo exterior, yo lo controlo, lo encripto, le pongo permisos, hago todo, pero yo asumo de que todo lo que está dentro del perímetro, lo que es mi red interna, es seguro. Y eso ya en ese momento no es así, porque ya ese perímetro de red se amplió un montón, ¿sí? Nosotros no podemos ya contar con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Zero Trust? Zero Trust básicamente lo que me dice es, ok, todos los accesos tienen que ser validados en cada momento, no puede haber confianza, ¿verdad? Si un usuario ya está dentro de la red, no importa, vamos a validar que sea un usuario legítimo. Siempre, entonces hay mucho más puntos de control, ¿verdad? Entonces, cada vez que alguien quiere accesar a algo, se valida, se verifica si efectivamente es el correcto.
¿ok? Entonces, también bajo el mismo tema de Zero Trust, lo que se ha hecho es básicamente segmentación de redes. Entonces, ya en vez de yo tener una sola red interna, ahora yo voy a tener múltiples redes, donde la interacción entre cada una de esas redes igual va a estar guiada por Zero Trust, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a necesitar, para pasarme de una red a otra o conectarme a un recurso de una red a otra, voy a tener que pasar por un proceso de autenticación otra vez, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Porque todo ese tema de aislamiento, lo que nos ayuda mucho es cuando hay un ataque, poder contener ese ataque. Otro tema importante, como ahora nosotros bajo la misma premisa, ¿verdad? Del tema de trabajo remoto, del tema de usuarios conectados remotamente, de nubes, digamos, que están en internet. Bueno, pues resulta que un tema importante que nosotros podemos hacer es utilizar lo que se llama EDR, ¿verdad? Okay, básicamente es respuesta del punto final, endpoint response, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esa protección, digamos, que nosotros podemos darle al endpoint, que el endpoint básicamente es el dispositivo de usuario, el dispositivo final, ¿verdad? Una computadora, un servidor, una tableta, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, claramente hay una fuerte tendencia de que ese tipo de dispositivos, como se están manejando desde las redes caseras, muchas veces no cuenten con la debida protección, ¿sí? Entonces, manejo de esos dispositivos es fundamental ahora, ¿verdad? Asegurarse que siempre están con su debido antivirus, que están monitoreados, que están siendo analizados por si hay algún tipo de anomalía, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos va a ayudar muchísimo para poder identificar comportamientos que pueden sugerir un ataque, ¿verdad? Y poder también frenar esos ataques. Muchas veces la protección de EDR nosotros nos permite también hacerlo en tiempo real, ¿sí? Entonces, incluso podemos también usarlo con respuesta automática. Bueno, perfecto, este equipo de usuario ABC, ¿verdad? Que está conectado desde su casa, está presentando un comportamiento anómalo. Cortémosle acceso ya, después vemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos puede ayudar muchísimo. Luego, otro tema importante también es que nosotros no necesariamente tenemos que pensar únicamente en dispositivos tradicionales para protección de redes. Y eso pasa mucho, ¿verdad? La gente normalmente habla de firewalls y bueno, como que si firewall fuera el único recurso que nosotros tenemos para poder protegernos contra ataques basados en red, que ahora son prácticamente todos, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es poder nosotros utilizar sistemas de previsión de intrusos, ¿okay? Que pueden acompañar a los firewalls para también poder detectar ataques, porque recuerden que el firewall lo que hace es el filtrado de tráfico nada más, pero más allá del filtrado, un IPS puede ayudarnos a detectar patrones que pueden sugerir ataques también, entonces los puede bloquear también. Entonces eso es muy bueno y nos puede ayudar muchísimo. Porque también muchos de los ataques, por ejemplo, incluso los Zero Day, los ataques ATP y todo eso, nosotros puede ser que no los podamos detectar inmediatamente, pero todo lo que son los motores de sistemas de previsión de intrusos, de sistemas de detección de intrusos, permiten detectar anomalías. Y esos ataques generan anomalías, generan tráfico que no es común en la empresa, cosas que nosotros normalmente no estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de sistemas pueden detectar esas anomalías, reportarlos y nosotros podemos a través de eso darnos cuenta de que hay un ataque y puedes investigar y llegar a la solución, ¿verdad? Poder detectarlo. Ok, entonces, básicamente, otro que ya nosotros lo habíamos comentado también, el tema de respaldos, siempre es importante comentarlo. Una copia de seguridad es una salvación para nosotros realmente en el caso de un desastre, ¿sí? Cosas como ransomware, cosas como, por ejemplo, ataques que, digamos, que pueden eliminar o modificar los datos, nosotros nos ayuda muchísimo para poder restaurar lo que es la operación. Entonces, realmente a nosotros nos ayuda un montón tener
un respaldo y nos da también la tranquilidad. Si yo sé que yo todos los días o cada 8 horas, dependiendo de lo que necesitamos, hago un respaldo, ese respaldo está seguro, entonces podemos dormir tranquilos sabiendo que pase lo que pase, nos podemos recuperar. Un tema importante también que vamos a tocar al final es, bueno, ¿qué pasa si hay un ciberataque? ¿Qué hacemos después de ciberataque? Bueno, ya habíamos hablado de que claramente una vez que el proceso termina, lo importante es ver qué fue lo que pasó y ajustar nuestros controles, ¿verdad? Pero más allá de esto, nosotros tenemos algunas cosas que nosotros podemos hacer inmediatamente y nos va a ayudar mucho para poder contener o limitar el impacto que vamos a tener. Primero, aislar los sistemas afectados. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si los sistemas están en una red específica, aislar esta red. Si hay que desconectar el cable, pues se desconecta el cable, ¿verdad? Apagar los servidores. En algunos casos es mejor y es recomendable desconectar al equipo de la red que realmente apagarlo, porque si se apaga se pierde todo el contenido de la memoria RAM, que puede ser muy útil para nosotros para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, para investigación nos sirve mucho. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de simplemente desconectar el equipo de la red en vez de apagarlo, hagan eso. Importante, identificar el alcance del ataque. Nosotros queremos saber qué sistemas han sido afectados. Necesitamos entender qué es lo que está pasando para poder tomar las acciones correctas, saber por dónde entraron, qué fue lo que hicieron, qué tipo de ataque utilizaron, ¿verdad? Y muy importante también, si es que se han llevado algún tipo de datos, ¿verdad? Que eso es muy importante también entenderlo. ¿Ok? Otro es la notificación. Nosotros realmente queremos notificar siempre a las partes involucradas. Muchas veces, si han sido afectados datos del cliente, nosotros por ley estamos obligados a notificar a los posibles afectados, ¿sí? Esos correos que les llegan a uno, ¿verdad? Estimado señor, lamentamos comentarle que, de que a nosotros nos han sustraído datos de esto y esto, y puede ser que los suyos estén dentro de lo que nos han robado. Le recomendamos hacer los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, cambios de contraseñas, cambios de tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Ok, entonces, normalmente eso es importante, y por supuesto notificar a las autoridades y notificar a lo interno de la compañía para ir viendo qué es lo que se va a hacer. Normalmente ahí va a haber algún tipo de discurso que la compañía va a tener para poder informar a la gente sobre el incidente. Si los datos han sido afectados, restauremos de la copia de seguridad. Nosotros deberíamos tener eso funcionando, o sea, no hay excusa de no tener backups, ¿sí? Realmente, y los backups tienen que ser verificados también. No se vale simplemente hacer el respaldo, nunca ni siquiera probar a ver si sirve, ¿verdad? Entonces, los backups tienen que ser verificados. No tenemos que verificarlos todos, pero aleatoriamente deberíamos escoger algunos cada cierto tiempo para ver si efectivamente están bien, ¿verdad? Importante, antes de restaurar el backup, asegurémonos de que el malware o lo que sea el ataque ha sido terminado, ¿verdad? ¿Ok? Y también, como estaba comentando, después del ciberataque vamos a querer revisar, ¿ok? Revisar qué fue lo que pasó. Queremos aprender de esa experiencia y fortalecer nuestras defensas. Mejorar nuestros controles preventivos, detectivos, correctivos, o sea, todo para que ese tipo de ataque ya no vuelva a pasar. ¿Ok? Importante también, aunque ya el ataque haya terminado, seguimos atentos a cualquier otra cosa que pueda estar pasando, ¿ok? Entonces, porque podría verse que se haya quedado algo, podría haber otro ataque. Entonces no bajamos la guardia, seguimos monitoreando cualquier actividad sospechosa que puede tener. Entonces, en esta charla hemos explorado amenazas avanzadas, cosas que, bueno, son bastante letales en el mundo de seguridad, ¿verdad? Hemos hablado de ransomware, ataques de día cero, hemos hablado de ATPs. Entonces, realmente esas amenazas son un reto muy grande para la seguridad, ¿ok?
Entonces, también hemos hablado de cómo podemos mitigar ese tipo de amenazas para que realmente podamos hacerle frente, ¿sí? Y si no, digamos, y si falla la parte preventiva, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para detectarlos o recuperarlos rápidamente, ¿verdad? Eh, Importante para una buena defensa, siempre tener un enfoque proactivo, siempre tenemos que educarnos, tenemos que ir más adelante, tenemos que informarnos, ¿verdad? Capacitarnos en esas cosas, ¿verdad? Para estar claros de qué es lo que está pasando en el mundo de seguridad. Y también entender que la ciberseguridad es un proceso continuo y debe ser una prioridad para todas las organizaciones, desde las grandes hasta las pequeñas, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Espero que esta charla les haya proporcionado una visión clara de las amenazas avanzadas que enfrentamos hoy día y que podemos protegernos mejor contra ellas.